Señor, y tu mensaje de salvación, no nos queda de otra que postrarnos, Señor, y darte las gracias. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Envía, Señor, en esta noche a tu espíritu, a ese espíritu tuyo que tiene la encomienda de convencer de pecado según tu palabra es expuesta. Nosotros te pedimos, Señor, en esta noche que tú dirijas cada acto, cada palabra que se diga, cada declaración que se haga, Señor, extraída de tu palabra, que seas tú quien utilices al predicador, Señor, para que tu santa y bendita palabra sea expuesta y pueda llegar a tu pueblo para edificación, y a los que no son aún de tu pueblo, Señor, a los que aún viven en el mundo, puedan ser convencidos por tu palabra de pecado, Señor, puedan ser convencidos de lo que dice tu palabra, Señor, y puedan venir en arrepentimiento y fe a ti. Pedimos todas estas cosas, Señor, y te damos las gracias, nos encomendamos en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vivimos, hermanos, amigos, en un mundo donde las personas les cuesta aceptar los errores. Vivimos en un mundo donde nadie quiere ser responsable, donde nadie quiere tomar responsabilidad de sus actos, donde las personas no quieren tener a alguien que les acuse. La frase que acabamos de leer en esta porción de la palabra, que se ha hecho, por cierto, una frase muy famosa porque es bien usada en el mundo. Usualmente las personas que aún no han aceptado a Cristo, las personas que quieren vivir y justificar y dar una razón, según ellos, justa para su pecado, les gusta mucho utilizar esta frase, que es la frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, lo que yo quiero decir con esta frase es: tú no puedes decirme a mí nada, porque tú eres también un pecador. Tú no eres quien para decirme algo, y en cierto sentido tienen razón. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fue una frase pronunciada por el Señor Jesucristo, y detrás de esta frase está escondida una gran, pero gran lección, la cual pretendemos enseñar, pretendemos declarar según el consejo de Dios. Y bien, este fragmento de las Escrituras tiene lugar durante una celebración que el pueblo de Israel realizó. El pueblo de Israel tenía varias celebraciones varias fiestas solemnes que debían de celebrar cada año, impuestas por Dios. Las tres, quizás podemos decir las tres principales, eran la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. En esta ocasión, aquí, el pueblo celebraba la fiesta de los tabernáculos. Era una ceremonia, era un periodo festivo, el cual Jehová le había encomendado al pueblo que realizase. Y si leemos un capítulo anterior, en el capítulo 7 de Juan, en el capítulo 7, versículo 2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, esto es a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, donde se celebraba la fiesta, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora habla aquí Juan, el narrador, y explica por qué los hermanos le dijeron esto. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en él, en Jesús. Entonces Jesús les dijo:
mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora el versículo sigue explicando, el capítulo, perdón, sigue explicando que luego de esto Jesús efectivamente sí subió a la fiesta. Como dice aquí, él dijo, mi tiempo aún no ha llegado, subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea, el Señor Jesús entendía que en cierto momento él tenía que subir a la fiesta, pero aún ese momento no había llegado. Y luego, cuando el momento llegó, él eventualmente subió a la fiesta porque todo el pueblo de Israel estaba reunido, o la gran mayoría de personas en esa fiesta. Eran fiestas bien conocidas, eran fiestas tradicionales, eran parte de la cultura esta fiesta, y por lo general era bien difícil que algún judío o algún israelita se perdiera una de estas fiestas porque eran mandato de Dios asistir a estas fiestas. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que duraba 7 días. Se llamaba la fiesta de los tabernáculos porque durante estos 7 días ellos debían de vivir estos 7 días, acampar en tabernáculos, que eran como casitas de campaña. O sea, eran pequeñas tabernáculos que ellos armaban con ramas y eso. Entonces, esto lo que les recordaba y venía a simbolizar era el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto, el tiempo en el que Dios mismo vivió con ellos. O sea, la presencia de Dios estuvo entre ellos y ellos vivían en tabernáculos, y la presencia de Dios también estaba en el arca que estaba dentro del tabernáculo. Entonces ellos recordaban todo esto por encomienda de Dios a través de estas celebraciones. Entonces vamos a enfocarnos en lo que dice el pasaje, ya que entendemos qué era lo que estaban haciendo, en qué lugar se encontraban realizando la fiesta, que era en Judea, y en qué consistía la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en el primer versículo dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Miren cómo destaca el pasaje, que todo el pueblo vino a él. Queridos amigos y hermanos, el Señor Jesús era en sí mismo todo un acontecimiento. Él era una persona que deslumbraba con su oratoria. Su conocimiento era algo que dejaba perplejo a todos, y es por esto que los judíos le buscaban. El pueblo quedaba maravillado con las cosas que Jesús enseñaba y con la doctrina que él implantaba. En el mismo capítulo 7, un capítulo atrás, miren lo que sucedió. Los fariseos enviaron a arrestar a Jesús, enviaron alguaciles a arrestarle. Y en este capítulo, en el capítulo 7, versículo 45, vamos a buscar este pasaje que está en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 45, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. O sea, esto fue después de que ellos fueron a arrestar a Jesús. Ellos fueron a arrestarle y regresaron donde los fariseos, que fue quienes les enviaron a ellos a arrestar a Jesús. Y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, o sea, los sacerdotes y los fariseos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaron a Jesús y lo trajeron? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, los alguaciles quedaron atónitos con lo que Jesús hablaba. Quedaron perplejos. Yo no sé si usted en algún momento, y no quiero
hablar mal, y si hay alguien aquí quizá que desempeñe ese rol, no quiero que se sienta ofendido, pero no sé si a usted le ha tocado el momento incómodo de tener que tratar con un policía directamente o quizás en la calle. Es un momento incómodo porque a veces tú quieres tener una conversación y ellos no quieren entrar en razón. Y a veces aún ellos sabiendo que tú tienes la razón, pero por ser ellos la autoridad no quieren quedar mal y ellos simplemente no quieren razonar. Hermanos, en ese tiempo, al menos hoy en día, contamos con muchas autoridades, con muchas leyes que nos respaldan, y nosotros quizá podemos llegar al momento de tener una pequeña conversación y no, mira, pero tú no puedes hacer esto por esto y lo otro, qué sé yo. En ese tiempo las cosas no eran así. Cuando una persona de un alto rango le daba una orden a un oficial de que hiciese algo, tráeme a fulano, eso no era una cuestión de que era algo negociable con esa tal persona. O sea, usted está arrestado. Entonces no hay forma de que tú puedas convencerle, de que tú pudieses haberle convencido de que te diera lo que aquí conocemos como un chance, que es que te deje tranquilo o que te dé una oportunidad. Eso no existía en ese tiempo. Era algo prácticamente imposible. Sin embargo, estas personas, estos alguaciles, estas autoridades o digamos estos policías de aquel entonces, quedaron atónitos al escuchar hablar al Señor Jesús. Tanto así que se les olvidó completamente la orden, la orden por la cual ellos fueron a tomarle arrestado. Tal era el poder de Jesucristo. Tal era la gracia con la que Él impactaba los corazones de las personas. Oigan cuál fue la frase de ellos. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Para ellos ya eso era razón suficiente para no arrestarle. Es que era increíble cómo las enseñanzas, las doctrinas, todo lo que este hombre enseñaba. Era algo totalmente sorprendente e increíble. Incluso estas personas de aquel tiempo que tenían bien claro las enseñanzas de Moisés, el rey David, que era una persona fue un guerrero muy inteligente, el rey Salomón, cuya sabiduría dejó atónita a la reina del sur, dejó atónito a todos los reinos de aquel entonces, donde todos admitían que no había nadie más sabio que el rey Salomón. Contemporáneamente con el Señor Jesucristo también vivió ahí Juan el Bautista, quien era tomado por una gran estima por todo el pueblo y era respetado, era considerado un hombre de Dios que tenía un mensaje de parte de Dios. Y aún así estas personas dijeron, oigan bien la palabra, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos admitieron y entendieron que Jesús estaba por encima de todos ellos. Jesús estaba por encima de Moisés, de David, de Salomón, de Juan el Bautista. Era el maestro de maestros y por eso todo el pueblo, como dice este versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. El pueblo buscaba a Dios, buscaba perdón a Cristo por esto mismo, porque quedaban maravillados con su enseñanza. Versículo 3. Entonces, dice Juan, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aquí los fariseos
estaban acusando a esta mujer de adulterio. Y bueno, ¿qué es el adulterio? El adulterio se define como una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. O sea, con la otra persona que no es su esposo o esposa. Eso es adulterio. Eso es lo que se conoce como adulterio. Y de eso estaban acusando a esta mujer los fariseos. Ahora bien, recuerden que el contexto de este pasaje está en la fiesta, durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, la cual era una fiesta enorme. Era una fiesta grande, era una fiesta donde todo el pueblo se sentía comprometido a participar, y venían personas de todas las provincias y de todas las ciudades a donde se celebraba esta fiesta. En momentos como este, en escenarios como este, de fiestas grandes, aunque las fiestas tengan una buena intención, aunque las fiestas tengan como objetivo promover los mejores valores del pueblo, los mejores valores de la gente, o en este caso exaltar el nombre de Dios, los excesos no se hacen ausentes en este tipo de festividades, porque recuerden que quienes celebran son seres humanos, y el ser humano tiene por naturaleza la tendencia de caer en pecado. Y es algo que todos lo sabemos. Por ejemplo, las grandes fiestas, por ejemplo, las fiestas, vamos a tomar como ejemplo las fiestas patronales que se celebran, ¿verdad?, en los diferentes pueblos, son una celebración de la Iglesia Católica, y buscan con esto promover buenos valores del pueblo, ¿verdad?, y llamar a las personas a un buen comportamiento. Pero todos sabemos cómo terminan este tipo de fiestas en la celebración. Por ejemplo, aquí siempre celebrábamos, cuando se celebraba esa fiesta, yo recuerdo que estaban algunas actividades como el palo encebado, como muchas otras, pero al final siempre terminan en este tipo de celebraciones en la persona consumiendo alcohol, y así por el estilo, un sinnúmero de cosas que van en realidad contrario a lo que se supone que la fiesta debe celebrar. Yo estuve viendo también una vez sobre un comentario que hubo sobre una gran festividad que se celebra en Brasil, que es el Carnaval de Brasil, donde todo el pueblo e incluso personas de diferentes partes del mundo asisten para allá a celebrar. Y la particularidad que tiene este tipo de celebraciones es precisamente eso, que los excesos están permitidos. El alcohol, tú puedes ver en este tipo de festividades que se regala alcohol, se regalan, o sea, el nivel al que llegan las fiestas al final termina siendo no la razón en sí por la que fueron creadas y por la que se supone que es el objetivo que deben de tener, sino que el exceso es lo que predomina en este tipo de festividades, y quizá por esto fue que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Porque imagínense una gran fiesta donde todos vamos con una intención, pero es una gran aglomeración de personas, y de una manera o de otra el consumo quizás de bebidas, aunque claro, siempre están las personas que van por su impulso religioso, por cumplir, ¿verdad?, con la regla, pero se dan este tipo de eventualidades. Y entonces esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio durante la celebración de esta fiesta. Entonces, ¿cuál era la pena a pagar por el acto de adulterio en la ley mosaica? Aquí los fariseos dijeron que la ley dejada por Moisés, fue que a estas mujeres fueran apedreadas. Eso es lo que dicen los fariseos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la ley en sí. ¿Qué es lo que la ley de Moisés, o sea, lo que la ley que Dios mandó establecer por Moisés al pueblo de Israel decía? En el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10, Levítico 20:10,
Dice de la siguiente manera, hablando sobre el castigo a quien fuese sorprendido en el acto de adulterio. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Recuerden que durante este periodo el Señor les dictó la ley al pueblo de Israel para que ellos llegasen a entender cuán caro era el precio de la santidad, cuán difícil era mantenerse limpio de pecado. Miren cuál era el precio que debía pagar quien fuese sorprendido en el acto mismo de adulterio: la muerte, morir, según Levítico 20:10. Ahora bien, 2 libros más adelante, en Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 22, Deuteronomio 22, dice de la siguiente manera, con respecto a esto mismo del acto de adulterio. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel, dice Jehová. Ahora bien, en el versículo que le sigue, el versículo 23 dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y algún otro la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, o sea, no dio voces pidiendo ayuda para evitar el acto, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora bien, por la descripción que se da aquí, podemos llegar a la conclusión de que esta mujer muy posiblemente no era una mujer casada, sino que quien era casado era quizás la persona o el hombre con quien ella fue sorprendida. Pero miren cuán gravoso era el acto de adulterio para la sociedad en aquel entonces. Para hoy lo sigue siendo, claro. O sea, es un acto totalmente pecaminoso, es un acto totalmente criminal. Incluso es el único acto, cuando luego el Señor Jesús habló sobre el divorcio, es una de las razones, o es la razón por la que el Señor justificaría el divorcio. El Señor Jesús, cuando habló sobre el divorcio, enseñó que por el acto del adulterio, o sea, miren cuán gravoso es, cuán dañino es este acto mismo. Miren cómo cuando el Señor, cuando le fue revelado a José, el padrastro de Jesús, ¿verdad? Y a María, antes del nacimiento de Jesucristo, miren cómo en Mateo capítulo 1, versículo 18, miren lo que nos dice este pasaje sobre eso. Dice, Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ella estaba embarazada, pero del Espíritu Santo. Y dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, la razón por la que José quiso dejarla secretamente a María fue para que no sucediese lo que está sucediendo aquí, donde una mujer que aún sin ser casada, pero estando ya, en este caso comprometida con José, si está embarazada, obviamente lo que usted va a pensar no es que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que la embarazó. Lo que usted va a pensar es que ella cometió el acto de adulterio. Y es por esto que José no quiso infamarla. Porque ya vemos qué es lo que declara el Señor en su palabra que se debe hacer con esta persona. Ahora bien, eso luego fue aclarado a José. No fue que ella
cometió adulterio, José, sino que ella está embarazada, pero es del Espíritu Santo. Eso le fue revelado luego a José en sueño. Pero es por esta es la razón por la que José no quiso infamarla. Dice, como era justo. ¿Ok? Porque no es que él era justo, como conocemos la palabra justo, como Jesús, ¿verdad? Era justo sin pecado. Sino que él era un buen hombre y no quiso que acusarla a ella y que ella sufriese, ¿verdad? Este castigo de haber sido quizás apedreada. Pero miren cuán terrible es este acto de adulterio, este pecado. Cómo es por Dios, cómo Dios declara cómo debe ser castigado y cómo era repudiado por el pueblo y por la sociedad en aquel entonces, el pecado del adulterio. Ahora bien, el versículo 6 sigue diciendo, mas esto decían los fariseos, tentándole, intentando tentar al Señor Jesucristo, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta escena, mis queridos amigos que están aquí en esta noche y hermanos, este escenario que se nos muestra aquí, al cual los fariseos estaban exponiendo al Señor Jesucristo, es lo que quizás hoy en día nosotros llamaríamos, viendo este escenario o algún otro escenario similar, nosotros dominicanamente, por así decirlo, ¿verdad?, le llamaríamos a esto un gancho. Lo que ellos querían hacer aquí, lo que ellos le estaban queriendo involucrar al Señor Jesucristo era en un gancho. Otro término dominicano quizá o contemporáneo de hoy en día que aplicaría para esto es que ellos estaban tratando de meterlo al medio, como bien decimos nosotros muchas veces. Meterlo al medio, ¿por qué? Bueno, porque ellos le estaban haciendo al Señor Jesucristo una pregunta. La ley de Moisés dice que apedreemos a este tipo de mujeres que son sorprendidas en este acto, ¿verdad?, que son sorprendidas en cometiendo este pecado. Pero, ¿tú qué dices? Recuerden que el pueblo de Israel durante este tiempo estaba bajo posesión, o sea, estaban bajo autoridad de los romanos. El pueblo de Israel era gobernado por los romanos en ese momento, por lo cual nadie en el pueblo de Israel tenía la autoridad de mandar a matar a nadie. O sea, aún el pueblo romano le permitió hasta cierto punto que el pueblo de Israel se rigiese por ciertas de sus leyes, pero quien tenía la última palabra para matar, o sea, para condenar a muerte a alguien aquí, eran los romanos. Ellos eran los quienes tenían en este momento de la historia la última palabra, porque ellos gobernaban al pueblo de Israel. Ahora, si el Señor Jesucristo decía aquí, sí, apedréenla, porque ella quebrantó la ley, entonces, ¿qué iban a hacer los romanos? Ajá. Ellos iban a ir inmediatamente ¿qué iban a hacer los fariseos? Ellos iban a ir donde los romanos. Miren, este hombre está declarando que se debe de ejecutar a una persona y él no es quien para hacerlo. Los jefes son ustedes, los reyes son ustedes. Le iba a hacer claramente una acusación ante el pueblo romano, ante las autoridades romanas. Si Cristo decía, sí, la ley, de acuerdo con la ley, esta mujer quebrantó y debe sufrir la pena. Ahora bien, si Cristo decía que no, que no debía ser apedreada, que no debía de morir esta mujer, entonces ¿qué iban a hacer ellos? Iban a acusar delante del pueblo al Señor Jesucristo de que era un falso maestro, porque estaba en contra de la ley. Está en contra de la ley que dictó Dios por medio de Moisés. Por eso es que en un escenario como este, cualquier persona se puede ver entre la espada y la pared. Porque cualquier respuesta, cualquier posible respuesta que nosotros
que él hubiese dado en ese momento, cualquiera de las dos posibles respuestas que estaban disponibles en ese momento, o cualquiera de las dos respuestas que ellos le estaban pidiendo, eran condenatorias. Y es por eso que este escenario se muestra como un gancho, como bien quizás lo pudiéramos llamar nosotros. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos dice aquí el versículo siguiente que se agacha y empieza a escribir en el suelo, lo cual era algo muy común en aquel tiempo, que los maestros enseñasen escribiendo en el suelo. En primer lugar, por la escasez de recursos que habían, no había tanto papel como tenemos hoy en día, grandes fábricas, podemos comprar papel en cualquier sitio, o bien tenemos acceso a través de celulares y de diferentes medios, de tablets, tenemos la internet ahí, tenemos muchas formas para difundir información. En aquel tiempo los recursos para este tipo de cosas escaseaban, entonces lo que ellos hacían era que escribían en el suelo y luego podían, ¿verdad?, borrarlo con la misma mano, no era algo que te consumía recursos. Recuerden que en este momento el Señor Jesucristo está delante de todo el pueblo y Él les está enseñando. Posiblemente Él estaba escribiendo aún antes de todo esto. Y luego vinieron los fariseos con su acusación. Pero miren qué curioso, miren lo que sucede en los versículos de aquí en adelante. Versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, o sea, como los fariseos insistían en preguntarle al Señor Jesucristo, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, los fariseos, claro, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, la forma en la que el Señor Jesús lidió con esta situación es una manera simplemente increíble. Fue algo sorprendente. Es como cuando alguien va a cazar un animal y tú estás esperando una reacción de ese animal de miedo, y ese animal te sorprende entonces y vienen contra ti. Ellos no se estaban esperando para nada esta respuesta. Ellos ya estaban saboreando la victoria, fariseos. Ellos decían: bueno, de esta no se salva. Sin embargo, los alguaciles que fueron el día anterior a arrestarle y no pudieron porque quedaron sorprendidos, porque jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Le dieron la razón al Señor Jesucristo. No lo hicieron quedar mal. Ahora los fariseos estaban entendiendo por qué hombre alguno no había hablado como este hombre antes. La respuesta de Cristo fue algo sorprendente. Lo que Él hizo con una sola oración, con una sola declaración, fue cambiar los papeles. Ahora los acusadores estaban siendo vistos como los culpables y estaban siendo acusados por ellos mismos, por sus propias conciencias. Lo que Él hizo aquí fue algo sin precedente, porque recuerden que en el contexto de esta cultura, las mujeres hasta cierto punto eran muy menospreciadas en ese entonces. Entonces lo que Cristo hizo aquí fue que se rehusó a juzgar a una mujer, pero juzgó a toda una multitud. Juzgó a todos esos fariseos. Revirtió los dedos que señalaban acusando a la mujer. Cambió los papeles, convirtiendo a los acusadores en acusados. Él mostró aquí una justicia totalmente diferente a la que tenían entendida las personas de aquel entonces.
Y aquí es donde se hace manifiesta la gracia de Jesús. Se hace total y plenamente manifiesta en este acto de perdón, en donde el Señor Jesucristo libra de la muerte a esta mujer y la perdona total y plenamente, lo cual nunca había sucedido acto similar, y para esa persona similar algo así era algo totalmente increíble para ellos. Y esto es lo que hace grande a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que le hace grande, su capacidad de perdón y su manera de librarnos a nosotros de la acusación, de los dedos que nos señalan, porque Él nos perdona. Ahora bien, en este fragmento, de este fragmento podemos obtener, de este fragmento de la Sagrada Escritura, por lo menos 4 enseñanzas prácticas. O podemos hacer 4 declaraciones basados en este pasaje y en el consejo de Dios. La primera enseñanza práctica en esta noche que podemos obtener de este pasaje es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y la Biblia enseña esto de diferentes maneras. Voy a tomar como ejemplo el conocido pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús en ningún momento dijo que ella era inocente. O sea, para él librarla de la acusación, no fue que él dijo que no, ella no es inocente. O sea, ella es inocente, perdón, ella no tiene culpa. Eso no fue lo que él enseñó, eso no fue lo que él dijo. Todos somos pecadores. Todos de una manera u otra hemos quebrantado la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, y somos culpables delante de Él. Miren cómo todos incluso lo sabemos. ¿Quién fue que acusó a los fariseos que fueron ahí? Dice que fueron ellos siendo acusados por sus propias conciencias. O sea, ellos mismos reconocían que eran pecadores. Lo mismo que todos nosotros somos pecadores. Y si hay un amigo aquí en esta noche, le queremos recordar, querido amigo, que nosotros somos pecadores, pero usted también es pecador y tiene una deuda pendiente con Dios. Tiene una deuda pendiente con Dios. Así como esa mujer tenía una deuda, usted también tiene una deuda con Dios. Romanos 6:23, también, tres capítulos más adelante de Romanos 3:23, nos explica que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De lo que acusaban a la mujer de pecado, de adulterio, ella, al igual que yo, al igual que usted, merecía morir. Ella merecía morir, ¿por qué? Porque ella era pecadora. O ella fue pecadora, ¿verdad? Ella pecó. Ella faltó a Dios. Y ya Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Esa es la única manera de pagarle a Dios el hecho de que nosotros rompimos su ley. Es con muerte, es la muerte, esa es la paga del pecado. Y esta mujer merecía morir. Entonces, todos somos pecadores. Esa es la primera enseñanza que podemos extraer del texto, de este pasaje. Ahora bien, la segunda enseñanza práctica que podemos obtener del pasaje es que como pecadores que somos, no debemos juzgar al prójimo por su pecado, pues estamos o estuvimos en la misma condición.
Estamos o estuvimos en la misma condición de ser pecadores. Miren cómo las personas que lo fueron a acusar a ella fueron acusados por su propia conciencia. El remordimiento de su conciencia. Quizás ellos no habían cometido este mismo pecado de adulterio, pero sí habían pecado en algún punto de sus vidas. Y el que rompe uno solo, el que quiebra la ley de Dios en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Tanto el que roba es tan culpable como el que comete adulterio. El que miente es tan culpable como el que comete adulterio. Es la misma paga, tiene el mismo precio, es la muerte. Eso fue lo que Dios declaró. Y no solamente las personas del mundo, ¿verdad? También los cristianos, el que ha reconocido a Cristo, el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, en algún punto de su vida también fue pecador. Y esa es la razón por la que viene a Cristo, porque reconoce que es pecador. Efesios capítulo 2, la carta a los Efesios, la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1, nos lo recuerda, dice, y Él, esto es Dios, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros, o les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre estos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, aquí él está hablando a las personas que ya son cristianas. Le está diciendo, recuerden que ustedes también estaban bajo la misma condenación, también estaban siendo señalados, también estaban siendo juzgados por la santa y bendita palabra de Dios. Y esto es lo que promueven hoy, se promueve hoy en la sociedad. O sea, esto de que como tú eres pecador, como tú también eres culpable, ¿por qué? ¿Qué te hace a ti digno o qué te hace a ti merecedor o qué te da a ti la autoridad de acusarme? Es lo que muchas personas, es la frase que muchas personas usan para justificar su pecado. Para decir, oye, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo y tú no eres quien para decirme a mí que yo no lo debo hacer porque tú también eres pecador. ¿Y saben qué? Estas personas que dicen esto tienen la razón. Lo que ellos dicen es cierto. Nosotros no somos quienes para acusar a nadie de pecado. Y ya vieron ahí cómo sucedió, cómo estos fariseos fueron a acusar a la mujer y Cristo terminó demostrándole que ellos no eran quien. Ellos no tenían ninguna autoridad para acusarla a ella de pecado. Ellos no tenían autoridad ni siquiera moral, ni siquiera ante ellos mismos. Ellos mismos fueron quienes terminaron dándose cuenta de que ellos no eran quienes, no estaban de acuerdo a la ley de Dios para acusarla a ella, porque ellos también estaban bajo la misma condición. Entonces, esa es la segunda enseñanza del texto, que no debemos juzgar al prójimo por su pecado, pues estamos o estuvimos en la misma condición en la cual se encuentra el pecador. Esa es la segunda enseñanza. Ahora bien, tercera enseñanza del texto. La tercera enseñanza del texto es que solo Dios puede juzgar al pecador. Esa es la tercera enseñanza que podemos encontrar en el texto. Dios es el único que puede decirte, tú eres un pecador. Dios es el único que te puede acusar de pecado.
En primer lugar, porque Él es el creador, ¿verdad? Dios es el creador, Dios es el dueño de la creación. Él hizo toda la cosa y todas las cosas por Él existen. Por tanto, Él puede hacer cuanto quiere con su creación. Ahora bien, Dios es santo. Dios es santo infinitamente y en Él no hay pecado. Y esa es la razón por la cual Él puede acusarte de pecado, porque tú no lo puedes acusar a Él de pecado. Cuando fueron a acusar a esta mujer, cuando fueron a acusarla, todos los que fueron a acusarla eran personas que eran culpables de pecado. Ellos no eran quienes para acusarla, pero Dios en quien no hay pecado, Dios que es quien rige, quien distingue, quien dice aléjate del pecado, quien nos aconseja a través de su palabra que nos alejemos del pecado, porque Él no soporta el pecado, Él no quiere nada, no quiere tener nada que ver con el pecado porque Él es santo. Y eso es lo que santo significa. Significa que en Él no hay corrupción, que Él no siente atracción por el pecado, como lo sentimos nosotros, como nos sentimos atraídos a ese pecado. Dios aborrece total y plenamente el pecado y en Él no hay pecado. Y esta es la razón por la que Él es la única persona en todo el universo que es digna o que tiene la autoridad moral para poder decirte tú eres pecador. No son los hombres, sino es Dios. Ahora bien, ¿cómo Dios te dice que tú eres pecador? ¿De qué manera? ¿Cómo es que Él lo hace? Bueno, Dios juzga de pecado a través de su palabra, a través de su santa y bendita palabra. Nosotros nos exponemos al pecado, nos vemos dónde está nuestro pecado, podemos contrastar nuestra forma de vivir, si estamos pecando o no, al exponernos a la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, pero también al escuchar su palabra expuesta, al escuchar su palabra expuesta. Quien te juzga es Dios a través de su palabra. Miren qué curioso. Abran por favor su Biblia en este libro, Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 hasta el 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 7. Miren, el rey David, cuyo corazón era conforme al corazón de Jehová, por eso le ungió a Dios y le puso por rey, había cometido un gravísimo pecado. Vamos a leer, miren cómo dice. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Oigan cómo dice. Jehová envió a Natán a David. Envió al profeta Natán hacia David. Y viniendo a él le dijo Natán a David, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y le tenía como a una hija. Eso era el pobre a esa corderita, ¿verdad? Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. En aquel tiempo, por costumbre, se tenía que cuando alguien venía a visitarte, tú debías de tratarlo bien, y entre este trato estaba el prepararle un cocido de tu crianza, de tus ovejos,
del animal que tú tuviese o de lo que tú tuviese a tu alcance. Entonces dice aquí que el hombre rico no quiso tomar de lo mucho que tenía, sino que quiso tomar de la del pobre. Versículo 5. Y le preparó a aquel que había venido a ver, le había preparado el guiso. Entonces el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, y dijo al profeta Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, ese rico que teniendo mucho, no quiso sacrificar de lo de él, sino que quitó lo único que tenía aquel pobre para sacrificar y dárselo a ese caminante. Dice David aquí que tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, o sea, el profeta Natán le dijo al rey David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora vienen palabras textuales de Jehová. Yo te ungí por rey sobre Israel, a ti David, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué fue lo malo que David hizo? Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Yo no sé si ustedes conocen esta historia, pero el rey David se enamoró perdidamente de esta mujer, de la mujer de Urías Eteo. Mandó a que Urías Eteo lo pusieran delante en la batalla, en el frente, para que muriese. A Urías Eteo lo mataron, a Urías Eteo, y entonces David se quedó con la mujer de él. Pero miren lo curioso, ¿quién es que está acusando al rey David de pecado aquí? Quien le lleva el mensaje es el profeta Natán. Pero el mensaje va de parte de Jehová, de parte de Dios. El mensaje va de parte de Dios, porque Dios comunica su mensaje a través de su santa palabra y a través de la persona que Él escoge para exponer, para enseñar lo que está en su palabra. Entonces, cuando nosotros nos paramos aquí, cuando un predicador se para aquí a exponer la palabra de Dios, no es él que te está acusando de pecado. Quien te está acusando de pecado es Dios a través de su palabra en el mensaje que el predicador está exponiendo. Porque el predicador no es quien, yo no soy quien para decirte, mira, tú eres un pecador, yo no. Pero la palabra de Dios tiene toda la autoridad. Dios es el único que te puede señalar como pecador. Y es aquí donde muchas personas se confunden, donde creen que en la iglesia, que quien expone la palabra, ¿verdad?, no es quien para subirse ahí y decirte que tú eres un pecador. No, nosotros hablamos de parte de Dios y exponemos el mensaje que Dios le quiere impartir a su pueblo. Por lo tanto, no es Handry quien te dice que tú eres pecador, ni quien te señala, porque yo no tengo autoridad moral para hacerlo. No es ningún predicador. Quien te dice que tú eres pecador es el único que tiene la autoridad para hacerlo, que es Dios. Él es el único que te puede llamar pecador. Y lo hace de esta manera, a través de su santa y bendita palabra, la cual es perfecta, encierra todo su consejo, es viva y eficaz. Y solamente a través de ella tú puedes encontrar la verdadera falta, la verdadera
el verdadero pecado que tú has cometido. No es porque Henry lo dijo, es porque lo dice la Biblia. Es la única herramienta que tiene la facultad, que tiene la autoridad de parte de Dios de poder llamarte pecador. Es la única. Ahora bien, ¿cuál es la cuarta y última enseñanza de esta noche que podemos obtener del pasaje? La cuarta y última enseñanza. Ya vimos que todos somos pecadores. Ya vimos que los pecadores no tienen autoridad, no tienen calidad moral para llamar pecador a otro pecador, porque ya son pecadores. Y ya vimos que solo Dios te puede acusar de pecado. Solo Dios te puede decir pecador, te puede llamar como pecador. Ahora bien, ¿cuál es la cuarta enseñanza? La cuarta y última enseñanza de este pasaje que vamos a poner en esta noche es que gracias a Dios, en Cristo hay perdón para todo pecado. Hermanos y amigos que están aquí en esta noche, el único que tiene autoridad, que tiene la calidad moral para llamarte pecador, te perdona. El único que tiene calidad para señalarte, te perdona. Mira cómo en el mismo pasaje, ellos fueron, los fariseos, ¿verdad? Llevaron a esta mujer para acusarla delante de Cristo. Le dijeron, mira, ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y el único que podía condenarla a ella, que era Cristo, que era el único en quien no había pecado, era el único que sí podía decirle sí. Ella es culpable. El único que la podía condenar fue quien la salvó. Miren qué ironía. Miren qué ironía. O sea, el único que podía condenarla fue quien terminó al final salvándola de ser apedreada por estos fariseos. Ahora, claro, a los fariseos en realidad no les importaba nada de que se estaba quebrantando la ley de ellos. Lo que querían era, como ya dijimos, poner al Señor Jesucristo en aprietos. A ellos ni siquiera le importaban si la mujer había cometido algún pecado. Ellos no sentían ningún afecto hacia la mujer. Lo que ellos querían con todo esto era poner al Señor Jesucristo en una situación donde Él quedase mal parado y acusarle y prenderle. Pero miren lo que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, luego de haberla salvado de esa muerte. Le dice, vete y no peques más. Ya lo que tú has hecho, yo te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar por lo que ya tú hiciste, pero vete tranquila y ya no lo sigas haciendo, ya no vuelvas a pecar. Y hermanos, amigos, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo mensaje de siempre. Tú eres pecador, Dios te llama pecador, arrepiéntete y por tanto, al tú arrepentirte, al tú admitir que lo que hiciste, lo que hacías estaba mal, entonces se supone que tú vas a pelear contra ese pecado. No peques más. Obviamente y humanamente es imposible para nosotros los seres humanos no pecar. Es muy difícil, por no decir imposible. Pero el Señor Jesucristo le dice a ella, no peques más. No es que ella no va a pecar más, pero lucha contra el pecado. Lucha contra el pecado. El que está arrepentido de algo no lo vuelve a hacer. Si usted cruza por un sitio y tiene una mala experiencia, entonces si usted se arrepiente de haber ido a ese sitio, se supone que usted no va a volver más a ese sitio, porque está arrepentido. Y en eso que consiste el arrepentimiento, en reconocer que lo que hiciste estaba mal y tratar de no volver a hacerlo. Ahora, tratar de no volver a hacerlo en ti mismo va a ser algo muy difícil. Pero si tú descansas en Cristo, si tú descansas en Él, si tú le pides a Él que te guíe a través de esta palabra, a través de este libro, para tú no seguir pecando, el Señor estará ahí contigo y te va a dar fuerzas y te va a llevar y te va a guiar. Y aunque tú vas a fallar muchas veces, Él estará ahí para decirte, como le dijo a esta mujer, vete tranquilo y no peques más. Vete y no peques más.
Y esta es la gran diferencia entre el pecador que justifica o que quiere justificar su pecado y el pecador arrepentido. El pecador arrepentido va a encontrar perdón en Cristo. El pecador arrepentido va a encontrar perdón en Él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó ese precio. Cristo pagó ese precio, el precio del pecado. Y por eso Él te va a perdonar. No importa cuál haya sido tu pecado. No importa si haya sido adulterio, como en este caso, que esta mujer cometió adulterio en una sociedad donde la mujer era tratada como menos que el hombre, en una sociedad donde esto era condenado. Miren cómo le decía, que era morir a pedradas, ¿verdad? Entonces, no importa cuán grande sea tu pecado. Esta mujer había sido señalada ante la sociedad como una mujer pecadora, como lo más bajo, como un pecado de los pecados más repudiados por la sociedad. Sin embargo, el Señor Jesucristo la perdonó y le dijo, vete y no peques más. De igual manera, no importa cuál sea tu pecado, mi querido amigo, si hay algún amigo aquí en esta noche, no importa qué es lo que tú hayas hecho. El Señor Jesucristo, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, si tú confías en Él, en su obra en la cruz, en lo que Él hizo en la cruz, si tú pones tu fe y tú te arrepientes, tú le pides perdón de corazón y reconoces que Él es el dueño de tu vida, que Él es quien debe de guiar tu vida. Si tú haces eso, el Señor Jesucristo te va a decir, vete tranquilo y no peques más. Él te va a perdonar porque ya Él pagó el precio de todo pecado en la cruz. En la cruz Él pagó por los adulterios, por los asesinatos, por los robos, por las mentiras. No importa, mi querido amigo, cuál sea tu condición, en esta noche nosotros te invitamos de parte de Dios. Yo, André Polina, quizás soy tu amigo, quizás tú me has visto por ahí, has hablado conmigo. El Templo Bíblico Villamontellano te hace una formal y cordial invitación a que lo que dice la palabra de Dios lo tomes en consideración y te analices. Nosotros no te acusamos, no somos quien para acusarte. No somos quien para decirte que tú eres un pecador. Pero busca en la palabra de Dios, tú vas a encontrar ahí lo que Dios te quiere decir, lo que Dios quizás te está comunicando en esta noche a través de un servidor. Y Él, que sí te puede acusar, si tú vienes en arrepentimiento y fe, te va a decir, vete tranquilo y no peques más. Padre, en esta noche, nosotros como simples mortales, como pecadores que hemos faltado a tu ley, venimos ante ti pidiéndote, Señor, que tú permitas que tu Santo Espíritu sea quien haga la obra, Señor. Que tu Santo Espíritu use tu santa palabra para volver corazones pecadores en corazones santos, Señor. Que tú puedas transformar, Señor, y que como hizo Jesucristo, que le dijo a esta mujer, vete y no peques más, de igual manera, Señor, en esta noche, cualquier pecador que esté expuesto a tu palabra, él pueda venir a ti en arrepentimiento y fe, y tú puedas seguirle diciendo, vete y no peques más. Tú puedas, Señor, perdonarle. Tú puedas, Señor, lavarle en la sangre de Cristo. Y aún a nosotros, Señor, los que
somos cristianos, los que ya hemos venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor, que tú, cada vez que te fallamos, nos sigas diciendo, Señor, vete tranquilo, hijo mío, y no peques más. Y no peques más. Ese mandato, Señor, que está implícito en tu palabra, para nosotros seguir esforzándonos, Señor, seguir queriendo ser cada vez iguales a Cristo, quien nunca pecó, quien nunca se halló engaño en su boca, quien fue perfecto, quien caminó ante tu santa y bendita ley, como tú nos exiges, Señor, que caminemos puramente. Que nosotros, Señor, podamos seguir con ese objetivo de seguir tratando, hacer nuestro mejor esfuerzo, Señor, en caminar como Él caminaba. Edifica, Señor, a tu pueblo. Aplica tu santa enseñanza, Señor, en nuestros corazones. Y si hay alguna persona, Señor, que en esta noche aún no ha reconocido su pecado, Señor, que tú hagas esa gloriosa obra, Señor, y tú puedas hacer que tu espíritu, a través de tu palabra, le convenza, Señor, de pecado, y pueda venir a ti en arrepentimiento y fe y encontrar vida eterna en tu perdón. Te pedimos, Señor, te imploramos todas estas cosas en el nombre santo de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.